Hoy está distorsionada esa palabra porque a un fariseo se lo llama aquel que es hipócrita, ¿sí? Porque Jesucristo le dijo hipócrita, ¿sí? O hacían lo que a ellos decían de Dios o hablaban de Dios, pero hacían todo lo contrario. Amén. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No hacemos eso. Amén. El significado de fariseo significa que es separado, apartado para no contaminarse, ¿sí? Ellos guardaban su identidad según la ley de Moisés. Y en esos era el tiempo de que se convirtió en una secta o un partido político religioso. Era maestro de la palabra, muy meticuloso, y se encargaban de aplicar la ley de Moisés en la vida diaria. Ellos agregaron un montón de prohibiciones al judaísmo. Por eso también cuando se los llama fariseo es como una persona que es legalista. Amén. Una persona que quiere cumplir todo a rajatabla y no deja que el Señor obre en su corazón. Dice que era un fariseo, dos, era un dirigente, dice, de los judíos. Nicodemo era uno de esas 70 miembros del Sanedrín. Era un cargo importante, no cualquier maestro de la ley o fariseo podía estar en esos 70 miembros en particular. Y ellos eran los que regían la vida civil y religiosa también cuando hubo un juzgamiento. ¿Quién juzgó a Jesús? El Sanedrín, pero estaba bajo el imperio romano. Entonces, primero para el Sanedrín lo condena de que hablaba blasfemia a Jesús. Y era un acto religioso. Pero a los romanos les cambió esa terminología. Ya no lo podían juzgar por un tema religioso, porque los romanos iban a decir, no, esta persona es inocente. Sino que ellos agregaron de que él se estaba proclamando rey de los judíos. Amén. Por eso es ahí que lo crucifican también el imperio romano, lo juzga, ¿sí? No porque hablaba blasfemia en lo que respecta a la religión, sino que realmente él decía de que era el rey de los judíos, ¿sí? Amén. Hasta ahí vamos bien. Y en el versículo 10 le indica a Jesús de que era un maestro de la ley. Y no era un maestro cualquiera, era el maestro de los maestros. Se conoce que para estar en el Sanedrín era escriba también en particular, o sea, sabía verdaderamente las escrituras. Y cada vez que escuchaban a Nicodemo, escuchaban palabras, ¿sí?, de parte de Dios, de lo que la ley mosaica estaba rigiendo en ese momento. Y se lo escuchaba hablar a Nicodemo, pero ninguno como la autoridad que tenía Jesús. Amén. Por eso las Escrituras dice que no había otro hombre, ¿sí?, que enseñaba las palabras como si fuera con tanta autoridad que tenía Jesús. Amén. Dice que se acercaba la noche y acá vemos dos cosas en particular. En muchos teólogos hay dos ramas en la cual uno dice que fue de noche porque quería una charla más íntima con Jesús, ¿sí?, para que no los interrumpan nadie, sino quería una charla más íntima. Pero hay otros teólogos que dicen que realmente él fue de noche para no causar polémicas con sus compañeros, con el Sanedrín, porque si tenías problemas con el Sanedrín, él podía ser expulsado de ese cuerpo de élite, ¿sí?, de esa membresía. Y lo que más se asemeja, lo que más pienso yo, es esto segundo, ¿sí? Él tuvo miedo de estar frente a Jesús o hablar con Jesús delante de los otros miembros, porque los otros miembros, el Sanedrín condenaba a Jesús por sus blasfemias. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Jesús dice que le presenta un concepto nuevo de lo que tenía que hacer Nicodemo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay una palabra muy significativa que es nacer de nuevo. Y esa palabra nuevo en el griego es anosen y significa del cielo, de lo alto, nacer del cielo, nacer de lo alto, ¿sí?, de lo nuevo de Dios.
Y esto nos indica de que Dios nos necesita ayudar a nosotros, ¿sí? Para poder alcanzar esa vida nueva. No es solamente con nosotros no podemos concebir la vida nueva si no es por la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso el nacimiento es de lo alto, ¿sí? Es espiritual en nuestra vida. Amén. El nacimiento es algo que no podemos hacer por nosotros mismos, no podemos concebirnos a nosotros mismos, necesitamos de una unión para concebir un hijo. De la misma manera espiritual es igual y necesitamos la ayuda de arriba. Por eso le dijo que necesitamos nacer de nuevo, de arriba, de lo alto. Es un nacimiento espiritual. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Y esa declaración que él está haciendo ahí, como un maestro de la ley, va a decir semejante burrada, ¿no? ¿Cómo puede nacer una persona, volverse a meter en el vientre de su madre? Amén, siendo ya viejo. Y acá vemos cómo Nicodemo queda incómodo de lo que Jesús le estaba diciendo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Iglesia, tenés que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no vas camino a ver el reino de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, gloria a Dios. Ahora lo que estaba indicando y lo que algunos teólogos dicen en particular es que ese nacer de nuevo, siendo él judío, de raza judía, ¿sí? De raza legítima, fariseo, maestro de la ley, enseñaba la palabra, cómo tenía que nacer de nuevo. Porque los que nacían de nuevo se los llamaba aquellos prosélitos en particular, aquellos que querían juntarse o a tener la doctrina judía, de adaptarse a aquellos gentiles que querían adaptar la religión judía. Para eso se debían ser bautizados y para también ellos tenían que ser circuncidados, ¿sí? A los hombres en particular. Y es ahí donde él piensa de que, ¿cómo? Yo maestro de la ley. No, yo tantos años en la iglesia. No, yo fui bautizado, yo recibí el Espíritu Santo, pero es necesario nacer de nuevo. Y a veces ese nacimiento de nuevo no se ve, no se palpa visiblemente, sino se palpa verdaderamente de lo que el fruto de nuestra boca, lo que dice, de lo que la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tenemos. Si hubo un cambio estructural en nuestra vida de que ya no éramos los mismos que antes, ya no nos hervimos, ya no nos enojamos como nos enojábamos antes hasta irnos de las manos a veces, sino que el dominio propio empieza a ser parte de nuestra vida. Eso es lo que vemos una persona renacida de nuevo, de seguir los pasos de Cristo, de seguir verdaderamente lo que Cristo nos ha mandado y de comportarnos como Cristo se comportó en esta tierra. Amén. Bien, bien. Dice, yo soy fariseo, como estás diciendo, pero ¿qué debo nacer de nuevo? Esto es para los nuevos convertidos al judaísmo. Dice, Jesús le estaba dando por qué él pensaba, yo soy judío, heredero de las promesas de Abraham, pero el Señor le presentó un concepto más amplio y que necesitamos nosotros conocer a Jesús. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengas en abundancia. Jesús lo que nos quiere decir acá es que el nuevo nacimiento es una experiencia personal y real con nuestro Creador. Que tenemos que nacer de nuevo personalmente. No se trata de que somos parte de un grupo selecto, que vamos a la iglesia y que eso es lo que da el nuevo nacimiento, sino se trata de algo personal y espiritual. Nuestros hijos conocen la palabra de Dios, conocen entre comillas porque los traemos a la iglesia. Amén. Aquellos que somos padres y tenemos hijos,
traemos a la iglesia. Pero el Dios que has experimentado vos en particular no es el mismo Dios que ha experimentado tu hijo. Porque hoy los hijos vienen, porque hoy los traemos. Pero va a llegar un momento en el cual ellos van a tener que experimentar ese Dios que experimentaste vos, para que ellos experimenten ese Dios que es real, ese Dios que es maravilloso, ese Dios que realmente hace maravillas en nuestra vida. Por eso la salvación es personal, por eso nuestra relación con el Señor es personal, por eso el nacer de nuevo en nuestra vida, nuestro caminar, en nuestra relacionarnos en este mundo, es como Cristo caminó en esta tierra. Manso, ¿sí?, como la paloma, y astuto como la serpiente. Dios nos manda que en este tiempo nosotros reflejemos la luz de Cristo. ¿Estamos reflejando la luz de Cristo? ¿Alumbra en todo nuestro ser el Señor? ¿O a veces viene el viejo hombre, ¿sí?, a querer dominar ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza que Cristo ha depositado en nuestra vida? Y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Está bien todas las leyes, vos sabés las escrituras, pero deja que entre el Señor a tu corazón. Deja que realmente el Señor obre en tu relación devocional. Que no sea algo ortodoxo, algo de reglas, ¿sí?, algo que podamos hablar como el Padre Nuestro. A veces lo recitamos de memoria, pero no nos tomamos en consideración lo que dice el Padre Nuestro en particular como una orden de nuestra oración con Dios. Que las cosas que hagamos en el Señor no se hagan mecánicas, ni porque así me lo enseñaron y así lo tengo que hacer. Porque a veces Dios, en un abrir y cerrar de ojo, a veces cambia nuestras estructuras a veces. La doctrina nunca va a cambiar en nuestra vida, ¿sí? La palabra de Dios nunca cambia, sino que es la misma, pero el Señor hace como Él quiere las cosas. Y a veces nosotros no las entendemos como Él quiere hacer las cosas en nuestra vida. Y a veces nos podemos hasta enojar con Él, porque pensamos hacer como nuestra mente nos dice que hagamos, y no como realmente Él quiere que haga hacer la vida en tu vida, cómo quiere tratar contigo. Los tratos con cada una de las personas es diferente, no van a ser iguales. Los testimonios son diferentes de unos y otros. Cuando nosotros testificamos cuando Cristo vino a nuestra vida y experimentamos eso, es de diferente forma con lo que experimentó otras personas. Algunos reconociendo algunos de los nombres que es por sobre todo nombre el Señor. Lo pueden encontrar como el Señor es nuestro sanador, ¿no? A través de un milagro, a través de una sanación. Ahí vemos cómo el Señor obra a través de uno de los atributos de su nombre. O a veces de proveernos en la escasez, cuando no tenemos nada para comer, o no tenemos nada para brindar, o no tenemos trabajo. Y ahí vemos el milagro de Dios, en lo cual nos da un nuevo trabajo, nos da una nueva remuneración, ¿sí? Y es ahí donde realmente lo reconocemos a Dios como el que provee, ¿sí? Con Jehová Jireh, ¿no? Uno de sus atributos también. Y cada uno puede experimentar uno de los atributos de su nombre. Por eso lo conocemos de manera personal, pero cada uno de diferentes formas. Amén. Lo que Dios ha tratado conmigo es diferente de lo que ha tratado con cada uno de ustedes. Y eso es lo más maravilloso en nuestra vida. Pero ahí estaba Nicodemo, que no entendía, que no podía comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús vuelve en el versículo 5 y le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí vemos también que Juan el Bautista estaba bautizando a esos judíos que eran de pura cepa, pero necesitaban un arrepentimiento en su vida, necesitaban un cambio de vida. Y el bautismo hace eso. Nos bautizamos por eso, para que cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de manejarnos en particular. El bautismo lo que hace es eso, cambiar una aspiración, dice, de nuestra conciencia, de volvernos nuevamente a Él. Y necesitaba de ese arrepentimiento de sus pecados.
Ellos querían ese cambio. El agua representa esa purificación, esa limpieza, esa transformación, esa purificación en nuestra vida. El agua en las Escrituras es símbolo del arrepentimiento. Y ahora, ¿de qué sirve arrepentirse si no hay una transformación en nuestra vida? Porque yo me puedo bautizar, me arrepiento y al otro día sigo haciendo la vida que venía haciendo antes. Y es ahí donde dice que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo que empieza a obrar en nuestro corazón, en decirte, sos mío ahora, ya no te gobiernan las tinieblas, ya no te gobierna este mundo, sino que ahora sos mío, lo tenés en mis manos. Y las arras, o sea, el sello que pone el Señor en nuestra vida, de decirle, sos hijo mío, es el Espíritu Santo de Dios con la evidencia de hablar en otras lenguas en nuestra vida. Y si no lo has experimentado, lo tenés que experimentar, decirle, Señor, quiero que tú me selles como ser uno de tus hijos. Quiero que tú selles con hablar en otras lenguas, Señor, en mi vida, para que realmente se cumpla su palabra en mí. Si usted no se arrepiente y no cambia de manera de pensar y de vivir, y sigue una transformación de santificación por el Espíritu Santo, no puedes vivir el reino. Mateo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta nueva vida solamente puede venir a ustedes del Espíritu. No es algo físico, sino es algo espiritual. Y ahí nuevamente Nicodemo se quedó con una encrucijada en su mente. Pero es ahí donde el Señor vuelve a darle una ilustración a Nicodemo. Ilustrarnos esa palabra espiritual que Él trajo de que debes nacer de nuevo a Nicodemo. Con una ilustración en el versículo 6 que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Y le da la ilustración. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre natural carece de una vida espiritual. Y Jesús vino a darnos un reino espiritual que no podemos entrar en nuestro estado natural. Ahora nosotros no podemos ver el nuevo nacimiento de una persona, sino que podemos ver los efectos de ese nuevo nacimiento. Una vida cambiada, una persona deprimida ya no está en ese estado, una persona llena de adicciones ya está libre de esas adicciones. Ahí es donde vemos verdaderamente el nacer de nuevo en nuestra vida. Podemos ver los cambios de esa regeneración que hace la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí nuevamente responde Nicodemo y dice, ¿cómo puedes hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse ese nacimiento nuevamente en mi vida? Todavía no estaba comprendiendo por más ilustración que el Señor le da. Y qué paciencia que tenía Dios. Lo ha tenido con mi vida. Así que sé que es paciente, como lo ha tenido el Señor con tu vida. Amén. Ha sido paciente contigo. Bastante paciente. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús nuevamente le responde y le dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y acá nuevamente sigue
cuestionando Nicodemo tal mensaje del cielo y le está costando asimilar tales palabras porque está metido en sus propias reglas de la ley. Y para él es difícil a veces asimilarlo, porque como ha dicho Al, ¿no? Cuero viejo no puede entrar el vino nuevo, porque el vino nuevo hace fuerza y puede romper el cuero viejo. Por eso el vino nuevo se tiene que vertir en cuero nuevo. Amén. ¿Y cómo está tu cuero? ¿Está viejo? ¿O estás para recibir lo que Dios quiere darte en este día? Amén. ¿Hay cuero nuevo? ¿Querés más de Dios? A veces nos tenemos que vaciar para que Él nos llene completamente de nuevo. A veces hay que cambiar ciertas cuestiones en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar, para que realmente Él haga ese cambio que necesitamos. Nicodemo, no entiendes. Tú que eres un maestro de la ley, tú que eres un hombre tan inteligente que todavía no me estás entendiendo que las barreras religiosas no bloqueen lo que Jesús quiere darte. No vivas una vida religiosa, sino vives una vida llena del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Y nuevamente le da otra ilustración, porque todavía no entendía. Y en el versículo 14 le dice: y como Moisés levantó en el desierto a la serpiente, ¿se acuerdan de esa historia? Está en Números 21, lo pueden después leer. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Le estaba dando una segunda ilustración a Nicodemo, y ya ahí con palabras de las Escrituras. Así como Moisés levantó a esa serpiente, es así como el Hijo del Hombre tiene que levantarse en alto, en esa cruz, para redimirnos hoy de todo pecado y transforme nuestra vida en Cristo. Amén. Y salta con otra declaración tan grande en versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y eso lo sabemos de memoria a veces, pero se quedó con esa encrucijada Nicodemo y sabía verdaderamente que Dios hacía esos grandes milagros porque no podía estar sino el Señor de parte en él, ¿no? Y es ahí también donde Él se presenta y Él conoce y Él se da después como testimonio de que era un seguidor de Jesús. Más adelante cuando está ahí en el versículo, en el capítulo 19 que habla también de Él cuando lo crucifican a Cristo. Esa serpiente en lo alto, por más que el pecado pueda picarnos en nuestra vida, cuando miramos al autor y al consumador de la fe, Él es el que nos liberta, Él es el que nos llena y Él es el que nos da la vida eterna. Le invito a ponerse de pie y que esta palabra sea de edificación a nuestra, reflexionar. ¿Qué necesito para ser salvo? Tenemos que nacer del agua a través del bautismo, tenemos que nacer del Espíritu. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hoy estás aquí, es porque Cristo ya está trabajando en tu interior, es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en tu vida, en tu corazón. Simplemente es entregarle todo nuestro ser a Él. Es cambiar nuestro lenguaje, es cambiar nuestro corazón, es cambiar nuestras actitudes a veces, de ser personas agradecidas, de ser personas que deje el Señor cambiar. No te ha elegido, no has elegido vos al Señor, sino que Dios te ha elegido. Y Él dice, dará los que van a ser salvos, ¿sí?
Hoy no estás aquí por algo en particular, sino por un propósito de Dios en tu vida. Deja que el Señor entre a tu corazón. Deja que el Señor renueve ese nuevo nacimiento en nuestro ser, en nuestra vida. Decirle: Señor, aquí estoy. Señor, tú sabes que me he comportado de tal o de cual manera. Tú sabes verdaderamente que no he hecho las cosas correctamente. Pero estoy aquí nuevamente, Señor, para que tú redimas mi corazón. Tú eres mi redentor. Tú pagaste un precio muy alto en la cruz, Señor. Por tu sangre, Señor, nosotros ahora tenemos acceso a tu presencia. Señor, te adoramos, te necesitamos en nuestra vida. Avivas ese fuego en nuestro interior. Señor, aviva esas lenguas en nuestra vida. Señor, llénanos en este momento. Aviva esa pasión por servirte. Muchos son convencidos, pero pocos convertidos. Y Dios busca convertidos, no convencidos. Dios quiere cambiar nuestra vida. Déjalo que Él cambie tu vida. No te le resistas. No te resistas al Espíritu Santo, que va a hacer el cambio que Él quiere hacer en tu corazón. Este altar está abierto. Si hay cargas, quebrantos, dolores, si hay gozo en nuestro corazón, es decirle: Señor, aquí estoy, vengo delante de ti. Este altar está abierto para que, si usted quiere pasar a este lugar, pueda tener ese encuentro con el Señor. El altar es un lugar de encuentro. El altar es un lugar